La economía dominicana durante el año 2019 mantuvo su crecimiento económico, aunque un poco más ralentizado por factores como el turismo, que no creció en todo el año al ritmo que debía crecer debido a factores que todo el mundo conoce. Es decir, hubo una campaña, hubo situaciones negativas, pero ha continuado el crecimiento de la economía. Hemos tenido un control de la inflación, hemos tenido control de la tasa de cambio, estamos entre las economías de América Latina que durante el año 2019 mantuvo un nivel de crecimiento por encima del promedio de los países. Queremos analizar con Eduardo Tejera, economista, miembro de la Comisión de Dirección del Partido Revolucionario Moderno, vicesecretario de la Comisión Económica de esa organización política, su punto de vista sobre estos elementos de solidez que mantiene la economía dominicana, pese a todos los otros relacionados con la escasísima distribución del ingreso y la pobreza que se mantiene en amplios sectores de la sociedad dominicana. Eduardo, muchas gracias por aceptar este diálogo. Muchas gracias, Fausto. ¿Qué explica que nos hemos mantenido como una de las economías con mayor crecimiento, incluso por encima del promedio de América Latina y del Caribe? Bueno, yo creo que, Fausto, mi primera respuesta sería que el país tiene ya cerca de 25 años de políticas económicas fiscal y monetaria ortodoxa. El país maduró. Sí. La conciencia de los políticos, la conciencia de los empresarios, la sociedad civil, en entender que había que mantener un equilibrio macroeconómico y que eso era fundamental. Solo tuvimos la interrupción del 2003, cuando se produjo la crisis bancaria, que por el salvamento bancario se desestabilizó la economía. Así que eso es lo primero. Verdaderamente el gobierno ha llevado una política económica, digamos, la general, la macroeconómica, adecuada. No se ha desbordado solamente en los déficits y en el aumento de la deuda pública, pero en el manejo cotidiano, diario. La inversión pública, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la política fiscal, bueno, es verdad que tenemos ya 13 años de déficit fiscal, de 2% del Producto Interno Bruto, 2.4%, y eso ha forzado, cuando hay esos déficits, fuerza a financiar el déficit. ¿Y con qué se financia? Con deuda externa, los bonos soberanos que se emiten, y la deuda interna con bonos y letras de la tesorería del Ministerio de Hacienda. Esos déficits se iniciaron en el año 2008, ¿no? Con el motivo de la crisis financiera internacional. Esos déficits empezó, bueno, no, 2007, 2008 empezó, pero también fue una política expansionista del PLD, del gobierno del doctor Leonel Fernández. Sí, de Leonel Fernández, que la siguió y la aumentó el gobierno del presidente Danilo Medina. Creo que, como dijiste, la economía ha crecido en el 2019 a 4.5, que aunque ha bajado el ritmo de crecimiento, sigue siendo un crecimiento muy bueno. Entonces, el factor decisivo para que sea así es porque ha sido un mantenimiento de elementos ya estructurales, conservadores, que han ayudado a la economía dominicana. Esa definición es correcta. Aquí ya existe durante 2 décadas, claro, cada gobernante siempre dice que yo soy el responsable, el gobernador es responsable, el ministro de Hacienda es responsable del éxito. Lo cierto es que es el país, porque el 85% de la economía es privada. Así que los privados, el sector turismo, zona franca, industria, la remesa, de la diáspora, el sector azucarero. Entonces, en verdad hay un consenso. Ahora, esa estabilidad también se ha mantenido una estabilidad cambiaria con ciertos ajustes anuales que son correctos para ajustarlo a la inflación. Por ejemplo, ya es tolerable en cada presupuesto anual una mini devaluación de 4%, de 4 a 5%.
y lo contempla en el presupuesto de la nación y lo contempla la programación monetaria del Banco Central. Así que se está consciente. Yo creo que es un producto del consenso de la sociedad y de la madurez política, la misma que habrá hacia el futuro. Cuando oigo voces que empiezan que si viene un cambio va a cambiar la política económica y va la estabilidad. Y el gobierno está empezando una campaña de meter miedo contra el cambio con Luis Abinader, el PRM. Eso es absurdo, eso nada más que politiquería y eslogan de campaña. Todos los que estamos alrededor de Luis Abinader y todo, y Luis Abinader el principal, un hombre ortodoxo, un hombre que sabe manejar, es economista, es empresario. Él es economista. Economista y empresario. Y un hombre que ha estado por su padre y su crianza familiar y política, sabe de Estado. Entonces, es absurdo, se continuará. Por supuesto, no igual, por eso es un cambio. Nosotros tenemos que ajustar ciertos aspectos que se quedaron muy mal y rezagados de la política económica de Danilo Medina, que lo voy a mencionar después. Sí. Una de las cosas que hemos visto es que el presupuesto nacional sigue siendo deficitario y que para el presupuesto del año 2020 hubo que aprobar en el Congreso Nacional autorizaciones de bonos por 246.000 millones de pesos. Correcto. ¿Eso no les parece que es demasiado poderoso? El ingreso sigue siendo muy bajo en relación con los gastos estimados por el gobierno. Ese es el talón de Aquiles de la política expansionista fiscal del gobierno de Danilo Medina. Ese es su pecado mortal y la historia lo juzgará así. ¿Por qué? Porque ese déficit que se proyectó en el presupuesto de 2019 de 75.000 millones o 2.2 del Producto Interno Bruto. Ese déficit no va a ser 75.000, está entre 110 a 120.000 millones, va a aumentar 40.000 más. Entonces uno pregunta, ¿por qué se gastaron 40.000 más en un momento que bajaron los ingresos 20 o 30.000 millones? Entonces bajan los ingresos tributarios y en vez de ajustar y gastar lo que te ingresó, gastaron más. Ya, la otra pregunta es ¿en qué se gasta el dinero? Es decir, ¿cuál es el resultado que hemos tenido? Bueno, yo estoy sorprendido que se gasta demasiado en gasto corriente, en nóminas. Las nóminas se han duplicado. Óigame bien, las nóminas públicas, es decir, los empleados y el concepto remuneración en el presupuesto se ha casi duplicado del 2012 al 2019. Es decir, nosotros tenemos aumento de remuneración de 20.000 millones cada año. En compras y contrataciones de la presidencia, hemos aumentado igual 15 y 20.000 millones cada año. Y la que ha disminuido, sorprendentemente, la que ha disminuido es la inversión pública. La inversión pública del Estado ha bajado, que eso es muy peligroso. Hablar de ese tema cuando volvamos en el siguiente segmento en este diálogo con Eduardo Tejera, economista, vicesecretario del Partido Revolucionario Moderno. En un momento retornamos. La inversión del gobierno en gastos corrientes supera con creces, siempre ha sido así, a la inversión de capital o el gasto de capital, como se le llama. Por supuesto que el gobierno dominicano sabe que tiene que ayudar, hay políticas sociales de apoyo, compensación, entre otras cosas, pero si el gobierno quitara una buena parte de los empleados temporales, las botellas, los salarios ocultos que existen, ¿eso podría afectar la economía, sí o no? Necesariamente el gobierno que surja, y espero que lógicamente sea el de Luis Abinader, tendrá que hacer ajustes en el presupuesto nacional, porque usted no va a ser electo para seguir lo mismo que está criticando. Bien, el ajuste al presupuesto nacional y correcciones vienen por ambos lados. Por el lado del ingreso, mejorar las recaudaciones, reducir quizás
la evasión fiscal y alusión. Habrá que revisar toda la estructura de las exoneraciones, que le llaman incentivos fiscales para reducirlo, producir 20 o 30 mil millones. Habrá quizá que revisar ciertos impuestos para mejorarlo, tanto algunos para subirlo y otros para bajarlo. Sí, que tú estarías de acuerdo con que el gobierno que venga tiene que hacer una reforma fiscal. Sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, no solo estoy de acuerdo, creo que la circunstancia lo va a forzar. Eso es una realidad económica. Voy a llegar ahí ahora. Dije que ajuste por el lado de ingresos y también ajuste por el lado del gasto y la inversión. Por ejemplo, nosotros tenemos que aumentar la inversión pública, que es la que crea más riqueza, empleo y tiene más encadenamientos. Y reducir lo que se llama racionalizar el gasto. En el gasto, racionalizar es un concepto amplio, eliminar las botellas. Aquí puede que de los 600.000 empleados haya una gran cantidad de botellas que no son personas pobres, que son clase media, que son médicos, que son ingenieros, que son economistas, que son doctores. Aquí ¿Pero qué representa eso que tienen del PIB? No, eso es un elemento, pero a eso te lleva a seguridad social, eso te lleva a compras y contrataciones. Entonces tú unes el renglón remuneraciones y el renglón contrataciones y compras, y tú puedes quizás reducir 30 mil millones, 25 mil a 30 mil millones. Eso es menos que de un 1%. Sí, menos. Bueno, es que va a ser por diferentes partidas. No hay una partida que va a resolver reducir la brecha del déficit fiscal. ¿Y eso no afectaría el auge económico? No, porque lo que vas es a invertirlo más. Ese es el concepto equivocado. Bajar el gasto corriente quiere decir aumentar el gasto de inversiones. La inversión total como formación de crecimiento y la riqueza bruta interna va a seguir igual o mejorar. Ya. El problema ahora es como que gastas en comer, en una vida de lujo, en tener carros buenos, vas a reducir eso, pero vas a gastar más en cosas productivas, en negocios, en una finca, en ganado. Este es el mismo concepto, es reducir el gasto superfluo de botella que en verdad no ayuda tanto a la economía y aumentar el de la inversión pública. Eso tienen que entender a las personas y no dejarse confundir. Nosotros abogamos por aumentar la inversión pública y el gasto social. Así que son dos conceptos. Sí. Porque tú lo dijiste ahorita, Fausto, la brecha y hemos tenido crecimiento económico, pero hemos tenido un crecimiento económico con grandes deficiencias en salud. En la misma educación, mira como todas las pruebas PISA que damos de los últimos lugares en el mundo. Hemos participado en dos y hemos salido mal en tantos. Exactamente. Sí. Hay que mejorar el gasto sector social. Eléctrico, por ejemplo. Por ejemplo, el sector eléctrico sigue siendo hay que sincerizarlo, bajar a la mitad el subsidio y eliminarlo en un periodo de 2 o 3 años. Bueno, pues si cada partida le vas haciendo. Mira, yo estoy analizando, estoy haciendo un trabajo de la parte fiscal y si analizas cada partida en el presupuesto 2020, te ponen 13 mil millones para reparación de hospitales, pero no hay un concepto de a qué hospitales, cuánto. Y no es verdad que se van a gastar 13 mil millones en un año. El barrio Santo Domingo Sabio. Bueno, ahí está la ciudad sanitaria, que bueno, es un proyecto que ya lleva 15 mil o 14 mil millones de pesos. Le ponen la asigna en el presupuesto 4 mil millones y probablemente se va a gastar 2. Entonces también hay que sincerizar el presupuesto. El presupuesto lo subestima en ingresos y también lo sobreestiman en gastos. No se puede gastar tanto y de hecho el gobierno no lo hace. Y otra cosa que hemos tenido es que el Congreso así que hay no mucha tiene tela para cortar. Y ahí, yo entiendo que cualquier gobierno que venga tiene que comenzar a domar y sincerizar el presupuesto nacional. No podemos tener déficit tan elevados que te fuerzan a financiamiento externo. Este país no puede vivir de la droga, del reenganche financiero de deuda externa e interna de más de 4 mil millones, 4.700 millones este año 2020, 4.700 millones de dólares este año que necesitamos para financiar el déficit interno
y para pagar el servicio de la deuda, capital e intereses. Mire qué centrífuga tenemos. Necesitamos 4.700 millones de dólares para sustentar esta frágil estabilidad. Así que dos elementos poderosos de la política económica necesitan de la emisión de títulos y valores para recoger dinero, Ministerio de Hacienda y el mismo Banco Central. Esa estabilidad cambiaria que hay, esa estabilidad cambiaria, la contraparte de esa estabilidad son todos los certificados del Banco Central que se emiten. ¿Cuánto es el costo de eso? Bueno, el costo financiero ya va como 60.000 millones al año. Ya. 60.000 millones a 60.000 millones de pesos al año. Sí, porque ese es el déficit fiscal. Ya. Ese es el déficit fiscal porque la emisión ahora es como 600.000 millones de pesos en certificados financieros. Entonces, estamos financiando el desarrollo económico y estamos financiando la estabilidad no sobre la base de una economía real, productiva, sino sobre préstamos. Y eso no puedes hacerlo, ya llevamos haciendo 13 años, pero no puedes hacerlo 20 años. ¿Llegamos al tope del endeudamiento Yo público? creo que estamos ya en el tope y que debíamos empezar una política de desmonte. Pues si no vamos a terminar como España, como Grecia, como Italia, como Irlanda, Islandia. O Puerto Rico más cerca de nosotros. O Puerto Rico más cerca de nosotros, sí, sí. Absoluto. Entonces, obviamente, ninguna política de ajuste es draconiana, porque usted no puede cambiar la política económica, fiscal, monetaria de un golpe. Usted tiene que empezar un programa de desmonte, que puede que te tome de 3 a 5 años, pero a reversar la curva, sí puede, con cautela, con pragmatismo, con mucha prudencia. Bien, hacemos una última pausa en este diálogo con Eduardo Tejera, economista del Partido Revolucionario Moderno. Eduardo, me gustaría saber, una política de control del endeudamiento y de control de la inversión o del gasto público, ¿no significaría un parón fuerte, muy fuerte a la economía dominicana? No significa, porque eso no es lo que estamos abogando, ni eso es lo que personalmente yo propongo. Estamos hablando de disminuir el gasto superfluo, disminuir el despilfarro, el clientelismo, obras sobrevaluadas, la corrupción. Probablemente en corrupción nosotros tenemos de entre la mitad del producto, del 1% del PIB o el 1%, entre 25 a 40 mil millones. En un diálogo que tuve anterior con José Luis Malcún, él decía que era aproximadamente un 1% del PIB que se iba pero eso es correcto. En corrupción. El licenciado Malcún está correcto. Eso no quiere decir que vamos a tener, va a haber ingresos extra, lo que va a haber es disponibilidad. Entonces, necesariamente, la única manera de parar o comenzar a frenar, perdona, la palabra no es parar, comenzar a frenar y a disminuir el endeudamiento externo e interno es controlando el déficit y comenzar a desmontarlo. En vez de aumentarlo, como está haciendo el PLD, empezar en un plan de 3 o 4 años. Si tienes déficit, lo tienes que financiar. ¿Con qué se financia? Con bonos y letras. ¿Cuál sería el motor de la economía, en tu criterio, en una administración distinta de la que tenemos? Bueno, lo existente ahora. Lo existente porque no se puede inventar. Se puede poner énfasis un poco más. Por ejemplo, los clásicos que están desarrollándose y creciendo muy bien, zona franca, turismo, la remesa. Yo le pondría más énfasis también a la política industrial, a la política de fomento de las exportaciones. Por ejemplo, el banco Bandex, creo que hay que reestructurarlo, crear un banco de segundo piso. En este país no hay financiamiento al sector industrial exportador. Creo que el SEA hay que reestructurarlo, convertirlo en... ¿El SEA? Bueno, el SEA es un monstruo, un elefante blanco. Consejo Estatal del Azúcar. Consejo, pero bueno, tiene la industria azucarera. Bueno, quizás... ¿Murió? No se murió en otros lugares del mundo y aquí. ¿Por qué con la tierra que tenemos no montamos un ingenio azucarero en San Pedro de Macorís, en donde hay tanta pobreza? Y ahí está la tierra. En San Pedro hay un ingenio
No puede haber otro. El Cristóbal El Colón. Colón, pero puede haber otro. Si ya hay Pero intentos. es el sector privado. Bueno, no, por supuesto, esto es sector privado, no el gobierno. No, cuando yo dije reestructurar el SEA, que el SEA tiene tierra inmobiliaria, que están cerca de los pueblos y las ciudades. Bueno, es uno de los sectores en crecimiento también, la industria inmobiliaria. Lo único que es que es macrocefálica, porque eso es nada más que en Santo Domingo, pero el turismo también. El SEA, el Consejo Estatal del Azúcar, tiene tierras inmobiliarias, tierras turísticas y tierras para fomento agroindustrial. Ahora no hace nada, nada más que vende y está salpicado de corrupción por todos los días y vende lotes de tierra y de tierra, no hace nada. Bueno, a la pregunta también el sector de la construcción, fortalecer y seguir cuidando y expandiendo la banca, las nuevas instituciones financieras de la banca. Así que, en cierto sentido, los pilares de la economía privada hay que mejorarla y fortalecerla. Pero a la vez tenemos que dar un cambio a la política económica para comenzar a desmontar la brecha del déficit, para no depender de tanto endeudamiento. Eso tomará 3 o 4 años. Eduardo, el gasto social y más inversión pública. El sector, digamos, de mayor rentabilidad para República Dominicana sigue siendo el sector de las remesas. El Estado no invierte nada. Y el país recibe 7.000 millones de dólares por año aproximadamente. Sí. Un poco son como 2.000 millones menos que el total de las exportaciones dominicanas. ¿Qué hacemos desde un nuevo gobierno en un concepto distinto con los dominicanos en el exterior? ¿Dejar que siga así? Bueno, la remesa es indispensable en este momento y por los próximos años. Un ingreso de 7.300 millones de dólares es indispensable. Es que la remesa, claro, dejar que siga así y mejorarla, pero no descuidando el sector turismo, zona franca, agroindustria, el sector industrial, exportador. Por ejemplo, este gobierno peca que no se preocupa por los sectores que producen riqueza. Okay, hay estabilidad económica, hay estabilidad de cambio, hay control de la inflación, pero las exportaciones no crecen, o han disminuido. Y cuando aumentan es porque es la exportación de oro y plata. Así que el sector industrial está rezagado, necesita mucho más política y renovar la política desarrollista, industrial, exportadora, agroexportadora. El turismo tiene todavía muchísima. Cuando uno ve las estadísticas del turismo en España, en otros países, Danilo tuvo la meta o el anhelo de llegar a 10 millones de turistas y no ha llegado. Sí. Va a quedarlo, lo dejará en 6 millones y medio a 7 millones. La meta ahora debe ser aumentarla, lógicamente, que es facultad o responsabilidad del sector privado con la ayuda de políticas públicas. Pero eso implica nuevas habitaciones, inversiones nuevos infraestructura, nuevos proyectos. El proyecto de Pedernales, de hacer 3.000 habitaciones en Pedernales, en la franja esa de Pedernales, bueno, eso lo tiene el gobierno, también lo ha propuesto el candidato Luis Abinader. Así que serie de sectores de agroindustria necesitamos mucho. ¿Por qué no somos República Dominicana? ¿Tú crees que es posible poner la atención en el sector agropecuario? Sí, en grandes proyectos de melones, de piña, de guineo, aún más de lo que produce guineo, ¿por qué no? Hace 10 años el tabaco, los puros eran pequeños, era un sector pequeño de pocos montos de exportación y hoy son muy importantes. Hoy quizás se exporta 200 millones de dólares en puro. Nosotros, por ejemplo, somos importadores de café. Bueno, eso por es ejemplo. Increíble. Eso es increíble. No, yo creo que hay que volver un poco a la política hacia el desarrollismo de los sectores productivos. ¿Eso implica un cambio en la estructura de la economía dominicana? Bueno, en la estructura y en las políticas del Estado de favorecer y apoyar más al sector privado. Yo creo que ahora el gobierno del PLD apoya al sector privado de retórica, lo apoya en espejismo, pero no hay política económica. Pero aquí hay mucha inversión, hay inversión extranjera, se mantiene alrededor como promedio de 2.500 millones de dólares por año, puede ser más.
creo que eso es así y puede ser más, pero eso es producto otra vez del consenso que hay en el país de mantener la economía saneada, de que mantener una estabilidad macroeconómica. Sí. A eso es lo que busca el inversionista y que no haya populismos o radicalismo de derecha o de izquierda. Esto es un país ortodoxo, esto es un país conservador. Ya. Así que y eso es lo que le gusta a la inversión, que no le cambien las reglas de juego, que no le cambien constantemente nada. No estamos expuestos a ningún factor de riesgo internacional, precios del petróleo, una guerra, el tema de China. Sí. ¿Eso no es preocupación desde el punto de vista? Sí, es preocupación, lógico. Mira, el precio del petróleo es muy importante. Cualquier crisis en el Medio Oriente y que baje la oferta de petróleo en el mercado internacional, aumenta los precios. Eso nos afecta directamente. Ahora mismo la crisis del coronavirus chino, sí, el año pasado los ingresos de turismo disminuyeron 7%, o una nueva crisis en el sector turismo por el virus no puede afectar más. Puede afectar porque la gente deja de viajar. No, de hecho, ayer leí que en la bolsa de valores europea y norteamericana se cayeron los precios de las principales cadenas hoteleras, las líneas aéreas. ¿Y por qué? Porque la gente no quiere montarse y viajar en un avión. Sí, claro. Así que puede pasarnos. Puede Como pasar. el año pasado nos pasó la crisis de los que murieron y la campaña mediática, este año nos puede afectar el virus. Así es. Bueno, gracias Eduardo Tejera por tus puntos de vista, darnos las informaciones que nos ha ofrecido. Y le agradecemos muchísimo que haya aceptado venir a este diálogo. Eduardo Tejera, economista, miembro de la Comisión Política del Partido, Comisión Ejecutiva se llama, del Partido Revolucionario Moderno y vicesecretario de la Comisión Económica de esa organización. Muchas gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes por la compañía.